Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahí veo que se van sumando. Vamos a dar un minutito a que se terminen de sumar todos, así ya podemos arrancar. Eh, pero bueno, ahí vemos que se está sumando bastante gente. Muchas gracias a todos por estar acá, por haberse tomado el tiempo. Mi nombre es Mariana Volpi, yo soy líder de marketing de Visma HR y es un gusto para mí estar presentando este webinar hoy, el liderazgo en la era digital. Vamos a hablar de cómo guiar la transformación con inteligencia artificial. Entonces, bueno, primero que nada quiero decirles que si tienen alguna pregunta a medida que vaya transcurriendo la charla, pueden dejarla por el chat, ya veo que algunos están comentando, y si dejan su nombre y su mail, si al final de la charla llegamos a no poder contestar algo, si dejan su nombre y su mail, vamos a intentar responderles después por mail, así todos nos quedamos con todas nuestras respuestas respondidas y nuestras preguntas respondidas, perdón, y aprovechamos a las invitadas que tenemos hoy. Primero que nada, tengo el gusto de presentar a nuestra moderadora hoy, que va a ser Marisa Piñeiro. Marisa es la directora de Recursos Humanos de Visma a nivel LATAM, así que tiene más de 30 años de experiencia en recursos humanos. Es autora del libro Liderazgo se escribe con C. Y bueno, es una referente a nivel global en estrategia de talento, en desarrollo de liderazgo y en cultura organizacional. Así que es un gusto presentarte, Mari. Y bueno, yo ya sin más dejo esta charla entre las líderes de recursos humanos y que la disfruten mucho. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenos días, buenas tardes. No, buenos días, calculo a toda la audiencia que tenemos del otro lado, de los diferentes países. Ahora, en un minutito más, yo ya voy a introducir a las dos grandes líderes que tenemos hoy el placer de recibir en este conversatorio. Melina Masnata es emprendedora y es consultora en innovación y tecnología y autora de el libro Educar en tiempos sintéticos. Ya nos va a contar más Melina en la charla. Y María Laura es presidenta y fundadora de Global News. Global News es la empresa de medios, de control de medios más grande en Latinoamérica. Y también autora de un libro de El desafío digital. También las dos muy expertas en esta materia que vamos a desarrollar ahora. Además, María Laura también es Board Advisor de EIA 2030, también ya nos vas a contar, Lauri. Y bueno, rompo el hielo, chicas. Gracias por tenerlas acá hoy, conversando con nosotros de este tema tan interesante y que nos apasiona y que no dejamos de aprender día a día. Así que voy a comenzar con una primer pregunta abierta a las dos para que nos cuenten cuáles son los cambios más significativos que están atravesando hoy las empresas y las organizaciones con la irrupción de ella. Bueno, primero, muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy. Lo primero que tenemos que pensar en cuanto a cambios es que cada vez que hay una nueva tecnología, y no solamente la AI, hay cambios de reglas de juego. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque lo que cambia es nuestra forma de relacionarnos con estas nuevas reglas de juego. Y esto tiene que estar basado en el conocimiento de las mismas. Si nosotros nos ponemos a pensar, vamos un poquito atrás, ¿no? Cuando en la era industrial el foco estaba puesto en el mercado, y fundamentalmente, vos lo que intentábamos como empresarios era influir sobre el mercado. Teníamos que conocerlo y teníamos que influir sobre el mercado. En la era digital, el foco cambia y ya no está más en el mercado, está puesto en el individuo. Entonces, esto cambia completamente todas las reglas de juego. Lo que se busca es manipular y comunicarse directamente con el individuo. Y nosotros muchas veces esto todavía no lo tenemos considerado. Por eso cambian
todas las estructuras y cambian todas las formas de relacionamiento. Entonces, vamos a pensar en una que es la principal que ha cambiado con la AI, que es la percepción. Nosotros cognitivamente estamos preparados para vincularnos con humanos o con objetos, tecnología, pero no algo que parece un humano, que lo percibimos como un humano. Cuando la AI, la generativa, empieza a contestarnos igual que un humano, o hasta tiene la voz de un humano, o hasta podemos percibirla casi como un humano, nuestra percepción no está preparada para identificar la diferencia. Y esto es uno de los grandes cambios que nosotros tenemos que empezar a entender. Ahora, vos decís, como compañías, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Tenemos 3 niveles que entender. El primer nivel es como empresas o cuándo implementar la AI y qué significa implementar la AI. ¿Es una tendencia? ¿Es una necesidad real que tenemos? ¿Cómo nos puede ayudar la AI hoy? Y la herramienta de AI está lo suficientemente desarrollada para lo que nosotros necesitamos. El tiempo que ha cambiado completamente porque las tecnologías hoy evolucionan de tal forma que no nos dan tiempo de recuperación de la inversión suficiente, con lo cual, ¿es la recuperación de la inversión adecuada o vale la pena esperar? Eso desde el negocio. Desde lo humano, que vuelvo a decir, el foco está puesto en lo humano, tenemos 2 niveles. Nuestros equipos, que tenemos que pensar cómo puede la AI ayudar a nuestros equipos, que es independiente de cómo puede nuestro servicio, nuestro producto ser ayudado por la AI, nuestro negocio per se. ¿Cómo puede ayudar a nuestros equipos? Y hay muchísimas formas en que puede ayudar a nuestros equipos. Y la otra pregunta es, ¿están preparados nuestros equipos para vincularse con la AI de la forma adecuada? ¿Entienden lo que significan las reglas de juego que han cambiado y lo que tienen que considerar en este sentido? Y después el público, nuestro consumidor, que es el otro humano que está del otro lado, que también tenemos que poder transparentarle y tenemos que considerar sobre las consecuencias que puede tener lo que nosotros implementemos. Y la última es la responsabilidad. Después hablamos, si quieren, de la responsabilidad, pero digamos, estos son los 3 niveles que tenemos que considerar como empresarios si estamos pensando en implementar AI. Qué interesante, Lau. Realmente poder ver el abordaje, digamos, general. Meli, ¿tu punto de vista? Bueno, primero también agradecerles, para mí es un placer estar acá y conversar con alguien como Lau que admiro y que quiero. También no sé si una IA puede decir eso, ¿no? Quizás sí puede decir que queremos. Pero bueno, haciendo ese contrapunto de lo que trae, que es muy interesante, yo también lo que voy viendo tiene que ver con empezar a tener conversaciones difíciles. Porque mucho de lo que nos estaba pasando en estos procesos tenía que ver con que ciertas áreas, y acá voy a empezar a hablar de las palabras o los conceptos de gobernanza, de la información, la gobernanza de los datos, de los procesos, ¿no? Tal área, el área de marketing tiene esto, pero la necesita el de negocio para entender, entonces cómo se mueve, qué tenemos que cambiar y demás. Y en ese proceso nos pasó que trabajamos mucho en un como sí, ¿no? En formas, en también eficientizar, pero no abordar desde el dolor que tenemos, y que en ese punto es en lo que la IA nos termina ganando. Cuando lo llevamos en algunos casos que tienen más que ver con liderazgo de equipo, empezamos a entender que en algunas soluciones tecnológicas los equipos valoran tener, en vez de un manager que cada tanto los esté haciendo el famoso assessment o les esté dando evaluaciones o feedback, tener esa guía que es más continua y constante, que ese también es un tema porque tenemos que aprender ahí los humanos que nos estaba faltando, pero no quieren escuchar la parte negativa, no quiere que una guía te diga, te estás equivocando en esto.
tenés que mejorar en esto. Y eso nos trae en evidencia que lo que más nos está costando en los procesos, en las organizaciones y en las empresas, tiene que ver de nuevo con tener conversaciones difíciles, transparentar las gobernanzas, como dijo Lau, el tema de quién es el owner, ¿no? El famoso de quién depende de esto, quién se hace cargo de este otro proceso, y ahí creo que la IA empieza a tener mucho ruido porque todo eso, si no está, empieza a evidenciarse desde otros lugares como una inversión muy alta, pero un impacto muy bajo, ¿no? Con estas grandes tendencias donde además no tenemos tiempo para hacerlo. Y por otro lado, sí lo que nos está pasando es en este congelamiento, ¿no? De la parálisis que nos genera y hacia dónde vamos y van a ser reemplazados los trabajos y también una especie de especulación, porque seguramente vamos a hacer un doble clic en lo que es regulación, pero mientras tenemos que entender qué pasa, bueno, veamos, no tomemos cartas sobre el asunto. Y esto lo traigo por la formación de nuestro talento, porque la IA sirve si vos sabés cómo usarla. Y yo sé que tenemos como esta cuestión de, como bien dijo Lau, de la percepción y de los modelos de lenguaje, donde parece que todo es amigable, cercano y demás, pero el nivel de respuesta va a ir acorde a eso que le pedimos. Y eso que acorde a lo que le pedimos, necesitamos un talento calificado que sepa pedirlo. Cuando vemos qué trae McKinsey en temas de cómo formamos al talento o qué esperamos de ese talento que vamos a contratar, la mayoría de las personas que lideran dicen, bueno, no voy a invertir en esto porque voy a esperar y de hecho prefiero contratar a alguien que sepa usar la IA y no formar a las personas que tengo adentro de la compañía o de la organización. Y entendemos que es otra de los desafíos que nos está trayendo y que necesitamos abordarlo, porque hay muy poca inversión sofisticada y con mucho ojo en qué es lo que necesitamos como negocio, hacia dónde estamos tomando decisiones difíciles, arriesgadas, porque después viene una regulación y eso que invertimos, ¿dónde está? Entonces, creo que ahí tenemos, de nuevo, un desafío enorme que tiene que ver con el título de este encuentro, que es el liderazgo. Porque para todo eso necesitamos muchísima negociación, muchísima conversación difícil y sobre todo el liderazgo. Bueno, qué interesante que se va poniendo esta charla, tipo, se me aparecen como muchas reflexiones, preguntas para hacerles, pero la verdad es que quiero aprovechar sobre todo las temáticas que quiero que sí o sí conversemos y en relación a esto último que mencionabas, Meli, como este proceso de cambio, ¿no? Que estamos atravesando, así como arrancó Lau comparándolo con la revolución industrial y hemos tenido la tecnológica y ahora estamos atravesando esta de la IA. Siempre en estos escenarios es clave el rol del líder. Y acá mi pregunta para empezar a meternos en este punto es, ¿cómo consideran que cambia el rol de liderazgo y qué se espera de un líder en estos tiempos, ¿no? En tiempos de IA? Bueno, lo primero es que hay un nivel de conocimiento, digamos, hay que entender que hoy todo lo que fluye tiene que ver con la información. La información es lo que nos da poder, la información también es lo que nos puede manipular y lo que nos puede anular, ¿sí? Entonces, es fundamental que aprendamos lo que se llama la alfabetización informativa, cómo informarnos de manera adecuada, cómo discernir sobre cómo nos estamos informando. Bueno, yo en mi libro, no es que quiero hacer publicidad en mi libro, hablo de cómo armar nuestros menús informativos, porque digo, a ver, así como nosotros nutrimos nuestro cuerpo y tomamos una dieta para pensar, bueno, nos nutrimos mejor, las vitaminas, etcétera, nuestro pensamiento se nutre de la información que consume. Y si yo no tengo control sobre la información que consumo, pues la toxicidad que puedo terminar teniendo es altísima y con desconocimiento de mi parte. Con lo cual, tenemos que volver a tomar control de cómo nos informamos. El líder, lo primero que tiene que tener es pensamiento crítico y tiene que trabajar sobre cómo desarrollar pensamiento crítico en sus equipos. Y
tiene que trabajar sobre cómo ayudar a que sus equipos sean alfabetos digitales e informativos. ¿Por qué? Hoy un alfabeto informativo podría ser, puedo considerar que es una persona que sabe utilizar la AI, la generativa, preguntando adecuadamente, tomando nota adecuadamente de la devolución, considerando que podría haber alucinaciones, que podría haber distintos tipos de gaps en el contenido que devuelve esa inteligencia artificial generativa, esa herramienta. Entonces, esto es fundamental, porque si no, lo que tenemos es tecnologías que son sumamente útiles, pero no sabemos utilizarlas adecuadamente. Y en esto yo no hablo solo de lo técnico, porque a veces técnicamente las sabemos utilizar. No es lo técnico solamente, va mucho más allá. Es entender el alcance de la herramienta, es entender los riesgos, las consecuencias que puede tener. Esto es más importante y es lo primero que el líder tiene que tener. O sea, hoy necesitamos otro tipo de líder, un líder que guía desde otro lugar. Y fíjate vos, recién hablábamos de la capacitación, ¿no? Y la primera capacitación que tenemos que considerar, porque las herramientas, honestamente, son fáciles, son cada vez más fáciles de utilizar en la medida en que nosotros entendamos cómo es la herramienta, cómo está hecha, por qué, cuál es el alcance real. Cuando nosotros abordamos este aprendizaje, que me parece que es el aprendizaje más importante que nosotros tenemos que tener dentro de nuestras compañías con nuestros equipos, cuando nosotros abordamos esto, ya después todo lo otro fluye. A veces nos concentramos más en lo técnico que en el vínculo que tenemos que establecer con la herramienta, ¿no? Así que bueno, este es mi acercamiento a la búsqueda del líder. Yo en AI 2030, justamente nosotros trabajamos sobre el uso responsable de la tecnología, de la AI, y tenemos un curso solamente para líderes sobre uso responsable de la AI. Y lo que enseñamos fundamentalmente primero es cómo acercar no solamente nosotros, cuál es el conocimiento que tenemos que tener, no técnico, ¿sí? Y después, cómo ayudar a nuestros equipos, cómo cascadear eso en nuestros equipos para que realmente las decisiones que se tomen en nuestras compañías sean las adecuadas. Qué interesante, digamos, esto que están haciendo, esta capacitación. By the way, tengo que decir que es muy interesante el libro de Lau, que ya lo comencé a leer, tengo pendiente todavía el de Meli, pero realmente son muy recomendables. Meli, tu punto de vista. Bueno, gracias. Y por eso ahí también hago un pivote que creo que es interesante, porque la pandemia lo que nos enseñó es que hay tipos de liderazgo, y traigo la pandemia porque hubo algo vinculado muy fuerte a la tecnología, los liderazgos que de alguna manera crecieron, se expandieron y pudieron sobrevivir, fueron aquellos que dieron un norte, que dijeron, miren, no sabemos qué está pasando, pero sabemos que queremos ir acá, o queremos este otro propósito, ¿no? Tener algunos indicadores claves que lo difícil de este momento, de tanta ebullición, tanto ruido cognitivo, tanta proliferación de estímulos, un liderazgo tiene que marcar un faro. Y eso es difícil, porque en el mundo en el que estamos, nadie se anima, y vuelvo a esta palabra, ¿no? De la especulación en la que todos estamos a ver si se regula, si no, si trabajo en Europa o trabajo en otro país donde las regulaciones son totalmente diferentes con IA. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque si vamos a dar un norte, tiene que haber un cómo. Y el liderazgo muestra ese cómo. Y para mí en el cómo, y ahí sí hago el momento del libro Educar en tiempos sintéticos, yo me dedico a la formación y a ese verbo que es educar, que es un verbo que nos trae un desafío muy grande, que es la frustración. Es poder sostener conceptos como cómo vamos a atravesar una frustración. Y a veces parece que los liderazgos no tienen que mostrar eso, ¿no? Y en el cómo hay mucho de ese proceso. En el aprendizaje hay frustración. De hecho, las personas no adquirimos un conocimiento inmediatamente. Hay una solución mágica que nos muestran todas estas pantallas o perspectivas de la tecnología,
que pensamos, como bien dijo Lau, que emulamos o decimos, bueno, lo que está pasando con IA es igual que redes sociales. No, si vos lo querés llevar a otro nivel, es otra cosa y por eso necesitas una sofisticación del conocimiento, un discernimiento, un pensamiento creativo y un norte. Que el norte tiene indefectiblemente que tener un tamiz ético. Y para eso necesitamos de liderazgos que puedan acompañar todo ese proceso, a diferencia de otros momentos donde se sabía el qué, el cómo y habían procedimientos y un líder solo tenía que acompañar a que eso se perfeccione y llegue a la excelencia. Hoy el líder tiene que mostrar ese faro, acompañar en ese proceso, pero en ir modelizando y enseñando ese cómo. Y ahí traigo este verbo de nuevo, de enseñar, aprender, porque hay una habilidad metacognitiva. Yo trabajo mucho en preguntarle a las personas cómo aprenden y cómo aprenden con tecnología. Y es tremendo porque tenemos muy poca reflexión al respecto. Sentimos que, no, bueno, pero vos aprendés igual que Laura, por ejemplo, Marisa. No. Y con tecnología, ¿lo estás potenciando? Si a vos te gusta escuchar, preferís el podcast en vez de leer, bueno, aprovechar la tecnología para eso. En ese proceso es que es específico el entendimiento de este aprendizaje adaptativo y de ese liderazgo que tiene que dedicar tiempo a ese proceso y de nuevo, acompañar no desde una perspectiva punitiva de, uy, te equivocaste, sino cómo podemos atravesar en conjunto este desafío que es la gestión de la frustración, que también va a estar muy presente porque de nuevo, probablemente hagamos un desarrollo, trabajemos, viene una compañía, compra otra compañía, nos vamos a Europa, otra regulación. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese esfuerzo que invertimos, pero además el esfuerzo que le requirió a las personas, que ahí es donde aparecen estas frases, ¿no? Y también quiero traer esto, porque cuando trabajamos en una industria como la industria tecnológica, el burnout es altísimo. Y cuando estamos en países como Latinoamérica, donde tenemos otras coyunturas, el famoso estoy quemada, estoy cansada, de hecho cada vez hay más libros sobre cómo eficientizar o por qué estamos quemados o cansados, la realidad es que eso nos deja muy poco margen para el aprendizaje. Por si yo vengo y te digo, bueno, y mañana innovar requiere de esta buffer y de esta predisposición cognitiva a poder equivocarnos, por ejemplo. Si no lo podemos hacer, no podemos gestionarlo. Y de todo esto lo traigo porque de esto se tiene que encargar el liderazgo que está en estos escenarios sintéticos, donde en un punto tenemos que convivir con reglas y juegos, fast food, como le digo yo, tomando este campo semántico que traía Laura de la dieta, ¿no? En donde parece que todo es TikTok, decímelo, si antes nos mandaban un mail diciéndome, pero mándamelo en 2 bullets, ahora es todavía menos, porque ya nuestra capacidad es menos que 2 bullets. Convivimos con ese hábito de aprendizaje en el afuera del mundo laboral y en el adentro con estar en esta ansiedad constante de no sabemos qué, no nos están diciendo, estamos probando esto, pero no podemos hablar con compliance o compliance no dice este otro tema, ¿no? Y entonces cómo se van rompiendo esas conversaciones difíciles, que vuelvo a decirlo, son de las que se encarga el liderazgo. Definitivamente, ¿no? Muy hiper clave el rol de los líderes en cualquier organización en el medio de este camino de transformación en el que estamos atravesando y que no llegamos un poco como las dos comentan, ¿no? Todavía estamos en el medio de, no llegamos, estamos visualizando el norte y todos estamos en ese transitar, aprendiendo a encontrar los caminos y la mejor manera, y por eso también es tan interesante escuchar perspectivas de gente que realmente puede aportar valor, una mirada interesante y cómo uno puede ir cambiando, co-creando, compartiendo, pero permitiéndose esto que también ambas dos reconocen, de poder equivocarse en el camino, aprender de ese error, seguir transitando. Seguramente ustedes tengan muchas experiencias
hablamos de la importancia del líder, hablamos de la importancia de la capacitación, ¿no? De aprender, educar, con lo cual es indiscutible, digamos, la necesidad. Ahora, mi pregunta es, ¿se están implementando en las organizaciones de manera efectiva las capacitaciones o es una tendencia o uno consume cuanta cosa aparece? Eso me interesa mucho que lo conversemos si las áreas de recursos humanos hoy lo tienen como algo importante dentro de sus objetivos, ¿no? Bueno, ahí tomo la palabra. A ver, yo lo que voy identificando, y bueno, y no lo identifico yo solamente, sino de nuevo traigo estos papers de McKinsey, de estas grandes que de alguna manera toman un corte más comparativo y global, y la realidad es que no del todo efectivas están haciendo estas capacitaciones. ¿Por qué? Porque suelen haber estas cuestiones como, bueno, vamos al curso de la IA y demás, pero hay muy poca evaluación sobre para qué lo vas a implementar en tu área, cómo te va a ayudar en tu upskilling o reskilling, porque eso es complicadísimo además, no es tan fácil, ¿no? Y entonces, acá traigo un tema que es en el que yo trabajo hace muchos años, que tiene que ver con la aplicabilidad. Todo lo que yo te enseñe, que no tenga un para qué concreto y que no te impacte ni en tu práctica ni en tu propósito, te lo vas a olvidar. O sea, es espectacular, digo, miles de las personas que estamos acá podemos haber hecho estos cursos donde dabas un contenido y después terminaba y tenías que matchear el sí, no y demás, y chao, te olvidabas, y así como pasó. Pobres las áreas de compliance, pero en general son ese tipo de cursos, ¿no? Donde es muy estructurado, muy rígido, y en general hay muy poco de, ojo, este ejemplo es el que a vos te llega el mail del phishing, ¿no? Y después eso pasa a toda la compañía, y eso es muy importante también identificarlo. Entonces, el primer punto tiene que ver con esto, con hacer un buen assessment no solo para el talento humano, sino también para el área. ¿Qué queremos hacer con implementar inteligencia artificial? Porque si no, volvemos a estos puntos que son los espejitos de colores de siempre, ¿no? Sí, nuestra compañía hizo, pero ¿qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Y hacia dónde va con eso? Es más, es preferible que no hagan nada a que, por eso les hago este ejemplo de puntos que no tienen sentido, que después se olvidan, ¿no? Y después vuelvo a esto que traía también Laura en relación a cómo esta aplicabilidad también está pivoteada con el pensamiento crítico. Porque en lo que nos traen todas estas soluciones digitales, muchas veces es saltear un proceso y tener el outcome directo, ¿no? Y el proceso es la materia prima del pensamiento crítico, porque tiene que ver con ir y venir, volver, diverger, converger, evaluar, comparar. Todo eso es el proceso, es el camino. Y vuelvo a esto de la frustración, frustrarte, compartirlo, generar esa buena o práctica posible de cambio. Y en esto hay muy poca perspectiva en relación a la IA de cómo la estamos implementando desde este proceso. Y ahí también otra de las cosas que yo creo que como buenas prácticas, que después sí veo en otras organizaciones o empresas que lo están haciendo es, y además esto lo tenés que sostener en el tiempo. No puede ser la charla esporádica que te traigo a alguien que es referente y después esto no tiene ni bajada en la práctica ni un sostenimiento en el tiempo. Es importantísimo porque de ahí es que generamos ese feedback, ese mentoreo, esa comunidad. Y en estos espacios también, y ahí me parece que algo importante que podemos generar es el cómo, ¿no? ¿Qué dinámicas son las que funcionan? ¿Es la charla magistral o ese workshop que no termina de ser workshop? Para eso es importante también que las empresas o las organizaciones generen espacios que tengan que ver con más laboratorios de experimentación. Y digamos, y no tengamos miedo de decirlo, tenemos un taller donde estamos aprendiendo esto y lo aplicamos en ese laboratorio y después, si sale algo potente o poderoso o consensuado, podemos llevarlo desde este otro lugar. ¿Por qué? Porque la idea de un lab es esa idea de lo que podemos ir, buscar, debatir, encontrar. Entonces,
si la materia prima hoy de la IA o cómo conversamos con la IA tienen que ver con estos talleres más de prompts, ¿no? O hace unos años decíamos el prompting de la vida. Si pensamos el prompt y el prompting de la vida, es conversacional, ¿no? Y vuelvo a esto, una tecnología tan difícil y tan compleja como mantener una conversación genuina, una conversación estructurada, una conversación transparente, porque yo no le puedo pedir a la IA algo que después no sé cómo llevarlo al equipo o transparentarlo en el equipo. Entonces, estas cuestiones no son menores porque son esas prácticas que nos están llevando a esta palabra que vos nos trajiste, Marisa, de lo efectivo. Lo efectivo es tener una aplicación práctica, mostrar un norte del para qué, generar espacios de un cómo diferente, sostenerlo en el tiempo. Esas son prácticas efectivas. Si vos me preguntás, ¿se están llevando a una escala masiva? No. Y ese es el riesgo y la oportunidad. Es súper, digamos, atinado a ver lo que veo también en nuestra organización respecto de todo lo de todo lo que hacemos en IA, y todavía me encantó, digamos, esto de la práctica del lab, ¿no? Que de hecho escuché alguna buena experiencia y me quedó ahí resonando de ver cómo implementar, porque realmente se ve, digamos, cómo en este proceso uno puede rescatar y puede en ese entorno cuidado avanzar en esto que es tan interesante. Lau, y vos en tu organización, vos ahora la líder, digamos, de Global News, ¿cómo está manejando, digamos, esto con sus equipos? Bueno, yo no estoy más en el día a día de mi compañía. Nosotros utilizamos lenguajes de AI, bueno, utilizamos Llama 3, pero no es en el negocio. A ver, por eso te digo, tenés el negocio por un lado, tenés el team por otro lado y tenés la responsabilidad. Todo es un conjunto, ¿no? No estamos utilizando todavía agentes o otro tipo de AI en el trabajo de las personas. Y esto, vuelvo como para reforzar un poco lo que decía Melina, uno tiene que pensar en cuánto ayuda a mi negocio, ¿no? Perdón que estamos Sí. en tiempo, tengo que enchufar porque me voy a quedar, si no, fuera de la lista. ¿Cómo ayuda a mi negocio? Están las tecnologías adecuadas y me hacen más competitivo y son efectivas, son eficientes. Por otro lado, después es cómo pueden ayudar a mis equipos y están preparados mis equipos, porque yo le puedo dar la herramienta, pero si yo no le enseño, no solo técnicamente la herramienta, vuelvo a esto, no lo preparo, no está preparado para hacer un uso efectivo, eficiente de esa herramienta y sin consecuencias negativas, entonces no estoy haciendo un buen trabajo en ese sentido, ¿sí? Entonces, vuelvo a esto del humano, ¿no? Del individuo, de cómo está preparado el individuo. Herramientas hay montones, cómo está preparado el individuo. ¿Y es realmente la herramienta hoy necesaria para el trabajo que realiza esta persona? ¿Está la persona, voy a darle la herramienta y la voy a preparar a la persona adecuadamente para este uso? Que no termine siendo seguir una tendencia, que sea algo consciente que se realiza dentro de la compañía y con mucha conciencia por parte de los equipos. No es que ahora vino, bueno, tenemos que utilizar esta herramienta y ahora hay que... No, es que vamos a utilizar esto porque nos va a ayudar a mejorar y porque vamos a tomar conciencia sobre su uso, ¿sí? Esto me parece que es muy importante. Muy, totalmente. Hablamos de estas tres aristas que tenemos que considerar, ¿no? En términos de negocio, en términos de personas. También hablábamos en términos de responsabilidad. Meli nos hablaba de compliance. ¿De qué manera consideran que podemos incorporar la inteligencia artificial de manera responsable
y al mismo tiempo sin descuidar algo tan valioso como es la cultura organizacional, ¿no? Que se da de la dinámica entre las personas. ¿Qué tienen para contarme sobre eso? Bueno, yo voy a hablar de AI 2030, ¿no? Que es una organización que promueve el uso responsable de la inteligencia artificial, que se creó en Estados Unidos y que en breve estamos lanzando el capítulo hispano, la versión en español de esta organización. Y que lo que tiene en esencia, más allá de que hay más de 2.000 expertos que hay se comparte mucho conocimiento, porque la base de todo esto es el conocimiento y el conocimiento compartido. Hemos creado un framework que es el framework del uso responsable de la inteligencia artificial, que tiene 6 pilares. Nosotros recomendamos el uso del framework, de los 6 pilares, tanto en las compañías como las personas. Esto que decía Melina antes, hoy a lo mejor la regulación está en una región, pero no en otra región, no importa, nosotros tenemos que entender cuáles pueden ser los alcances y tenemos que, desde el vamos, no tenemos que lanzarnos a la aventura y que después nos regulen, porque las consecuencias pueden ser, pueden ser negativas. Entonces, sí, nosotros tenemos este framework de uso responsable que tiene 6 pilares, ¿no? Que los pilares tienen que ver, a ver, con la protección y la seguridad, con la rendición de cuentas, la transparencia, la privacidad, la equidad y la sostenibilidad, ¿no? Bueno, cada uno de estos pilares tiene sus descripciones, ¿no? Pero así como para darlo en un marco general. Y después lo otro que hacemos es que capacitamos líderes y nosotros no nos enfocamos tanto, que tenemos montones de cursos, pero lo que hacemos es que capacitamos líderes justamente en el uso responsable y en la implementación responsable de la AI. Así que bueno, sí. de mi lado te digo, y los invito a sumarse porque es una membresía gratis que pueden tener y hacemos eventos en distintos lugares del mundo. Es una organización sin fines de lucro. Deberías decirnos o dejarnos después información, Lau, para que compartamos con la comunidad respecto de cómo acceder y realmente me parece sumamente interesante la participación. AI, o sea, Artificial Intelligence 2030.org. Y ahí van a membership, todavía no está en español, ya está casi todo listo, incluso vamos a tener en breve el curso, que son 4 meses, para el liderazgo responsable, que tiene una certificación en líder responsable en AI, lo vamos a tener en español en breve. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Pero mientras tanto, se pueden inscribir en membership, se pueden inscribir y van a recibir información, actualizaciones, pueden entrar en contacto con miembros en todo el mundo que son expertos en distintos niveles, ¿no? Qué interesante, Lau, la verdad que te felicito por toda la tarea que estás haciendo en este sentido. Marian, me gustaría escuchar tu punto de vista. Como tengo una pregunta final que nos dejó el público, pero me gustaría, digamos, algún cierre tuyo. Meli, ¿no? Perdón, Marisa. Está, perfecto. Bueno, volviendo y retomando un poco lo que decía Lau, yo creo que, y acá voy a traer algo que el mundo educativo sí nos trae, que es hacer un buen diagnóstico. No todos necesitan lo mismo y no todos necesitamos todo, ¿no? Entonces, primero hacer un buen diagnóstico, y vos mencionaste el tema de la cultura, que no es menor, porque la diferencia con IA va a ser, y justamente vos traes la palabra responsable, Laura también, tiene mucho que ver con este tamiz ético. Y ese tamiz ético lo trae la cultura de la empresa, la organización, y esos pilares muchas veces nos traen tensiones que si no los clarificamos o le decimos, bueno, si estamos a favor de esto, pero en realidad después buscamos esto, son conversaciones que tenemos que tener porque está impactando directo en la identidad de nuestra compañía o de nuestra organización. Por lo tanto, diagnóstico, tamiz con cultura. Por otro lado, para mí es clave esta idea de
diseño de rutas formativas que sean escalables, que sean posibles, que sean aplicables, y decisión sobre eso, de vamos a invertir este tiempo de formación porque estamos viendo o nuestro objetivo o esta misión que hoy nos estamos subiendo tiene que ver con esto y esto es la transparencia al respecto. Y yo creo que también en ese juego la idea del aprendizaje situado y colaborativo no es menor porque se habla de este desafío de poder trabajar entre las áreas. Parece que la IA nos va a traer soluciones mágicas a veces intraáreas y en realidad la potencia es cómo podemos interconectar entre todas las áreas. Para eso, todos estos procesos que podamos hacer, donde podamos estar entre humanos conversando, intercambiando, poniéndonos de acuerdo, es donde vamos a hacer la diferencia más rápido. Finalmente, y como siempre, está el tema de las métricas de impacto. Y yo creo que ahí hay algo del feedback que nos cuesta entender, pero que la IA nos puede ayudar muy fácilmente, que es este punto de si toda esta ruta y si queremos gestionar y traer a las áreas y recursos humanos es el área que está a cargo de toda esta implementación, pongámonos de acuerdo sobre cuál va a ser el eje. Una de las cosas de las que yo trabajo tiene que ver de cómo pasamos del ROI a rol, y el rol es el retorno del learning, ¿no? Del aprendizaje. Cómo las compañías hoy podemos pensarnos en ese retorno de aprendizaje sobre estos temas que además impactan en la identidad y en la cultura. ¿Nos vamos a transformar? ¿No nos vamos a transformar? ¿Cómo y de qué manera? Y yo creo que ahí iba a retomar algo que mencionaste vos en un momento, Marisa, que tenía que ver con la grupalidad, con la cultura, con la comunidad, y tiene que ver con esto de todo esto no es posible si no generamos algo que a veces parece que nos olvidamos, que son las condiciones de posibilidad. Y la realidad es que esto de seguridad psicológica no es menor, porque cuando hablamos con humanos necesitamos tiempo y espacio para poder aprender, equivocarnos, transparentar, posicionarnos. Todo eso es ese tamiz ético. Y ese tamiz ético es necesario si yo te habilito ese espacio y si podemos dar cuenta de que estamos en un espacio donde desarrollar, equivocarse, ir, venir, frustrarse, es parte del juego. Entonces creo que de esta forma podemos también trabajar desde una perspectiva responsable, humana, pero sobre todo más eficiente, que eso no es menor, porque acá no es un plug and play, acá tiene que ver con poder ponernos de verdad de acuerdo en ciertos puntos que en el famoso business as usual a veces pasa, y acá ya no nos va a dejar pasar, porque eso es lo que nos diferencia de otra compañía u organización. Totalmente. Las escucho, realmente me siguen apareciendo preguntas, me quedaría conversando todo el día con ustedes, me apasiona el tema de sustentabilidad, digamos, saber, digamos, cómo esto está hablando o está haciendo, digamos, interactuando con IA, pero bueno, el tiempo es tirano, estamos sobre la hora, ¿tenemos alguna pregunta final? Hola, Marian. Hola chicas, ¿cómo están? Las estaba escuchando, la verdad que súper interesante. Nos llevamos un montón de reflexiones, un gusto, un placer. Gracias a todos los del público que nos acompañan y gracias a Mari, a Lau y a Meli. La verdad que es un placer escucharlas. Y me sumo simplemente para traer una consulta al público que quiere saber Pablo Martínez, ¿qué herramientas tecnológicas existen, o al menos recomiendan, para el acompañamiento de los líderes en la organización respecto al desarrollo del liderazgo? ¿Tienen algún comentario al respecto? Repito la pregunta. Sí, no sé si Lau querés arrancar vos o... Me parece que es más tu tema, pero sí, yo puedo. La realidad es que como emprendedora siempre digo, no compren una herramienta tecnológica, desarrollen lo que ya hay o busquen justamente, si vamos a hablar del desarrollo de liderazgo, es importante, por ejemplo, hay un montón de herramientas, yo utilizo, no sé, Notion y demás para generar una agenda de trabajo, poder sincronizarla con todas mis otras plataformas tecnológicas, desde Slack hasta, bueno, lo que hoy tenga de Drive y demás, y eso no es menor, porque en realidad el desarrollo del liderazgo
tiene que ver con la gestión del tiempo, tiene que ver con la gestión de los recursos, todo eso es finito y nos compite. Entonces, si podemos gestionar desde ese punto, es interesante. Existen algunas plataformas, a mí me parece interesante, no para, de nuevo, no tengo ninguna llegada directa ni nada, pero hace poco escuchaba el equipo de la era.ia que trabaja con temas de gestión del management y demás, y por eso les contaba este tema de cómo a veces hay una tensión entre me sirve una IA para el desarrollo de liderazgo porque me dice cosas buenas, pero cuando me dice las cosas malas no quiero que me lo diga una IA, quiero que me lo diga mi manager líder. Hombre, mujer, humano, lo que sea, pero que eso no es menor porque ahí habla de que entonces el liderazgo tiene que ver con la gestión de conversaciones difíciles. Y eso es una deuda pendiente. Entonces lo traigo porque diferentes plataformas que nos ayuden a evidenciarlo, a gestionarlo y a tener la conversación presente, va desde ese camino. Después existen muchas otras cuestiones, pero también tiene que ver con el framework de liderazgo que tengamos, porque si mi compañía no está a partir de un liderazgo transformacional o un liderazgo, tiene una perspectiva de liderazgo determinada, va a haber choques, como hablábamos recién con Marisa y con Laura en relación a los temas culturales. Así que siempre les digo, lo primero es gestionar y tener lo que tenemos a disposición, invertir directo en algo que todavía no sé y tener esta conversación primera. Totalmente, totalmente. Aparte, supongo las herramientas blandas también, ¿no? Que son estas cosas que no nos va a poder dar directamente la tecnología, por lo menos por ahora. Y probablemente cueste más. Bueno, chicas, ha sido un gusto para mí. Mari, no sé si vos querés cerrar con algunas palabras, pero si no, agradecerles a las tres. La verdad, para mí fue un placer escucharlas. No, sumarme al agradecimiento, invitar a todos los que nos escuchan a que sigan generando estos espacios de conversaciones ricas, que nos puedan enseñar, no desde un lugar de saberlo todo, ¿no? Pero sí de compartir experiencias, de poder hacia otro lado, permitirnos también desafiarnos nuestros modelos mentales. Es nuevo, no estamos preparados para esto, así que la mejor manera es hacerlo escuchándose y probando y compartiendo, ¿no? También las experiencias que uno tiene con el otro. Así que yo más que agradecida de ser parte de este espacio y especialmente con las speakers, con Lau y con Meli, que siempre es un placer escucharlas. Sí. Muchas gracias, chicas. Lo último, gracias mando por la el invitación. chat. No, gracias a ustedes por estar acá. Fue un gusto y mando por el chat un mail para todos los que nos están escuchando, si tienen alguna duda o alguna reflexión o algo que nos quieran hacer llegar quizás en algún momento, si lo pueden hacer a este mail, nosotros lo vamos a estar leyendo y le hacemos llegar también a ustedes, chicas, si hay algo para hablar. Así que muchas gracias por la predisposición, por sus palabras y por estas conversaciones que son tan importantes. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.